Estamos a 24. Ok. Alvarado Espíndola. Alvarado Espíndola. Ángel Sánchez. Sí, ese está en mi lista, ¿no? Sí. Ángel Sánchez. Ángeles Orozco. Presente, ¿se me escucha? Sí. Oiga, profe, si de repente dejo de contestar es porque vine a las vacunas. Una Sí. disculpa. Sí, no te preocupes. Cabello Alonso. Gracias. Presente. Castillo Galnares. Presente, profe. Castillón Morales. Presente, profe. Cervantes Amaya. Presente. Cortés Centeno. Presente. Díaz Yáñez. Presente. Díez Marina. Presente. Espinosa Hernández. Presente, profe. Gamí Sandoval. Presente. Gamí Sandoval. En un momento. Aquí. Ok, a ver. García Fernández. Presente. Miércoles, ok, sí. García Samano. Presente. Gaviña Mancera. Presente. González Murguía. Presente. González Segundo. González Segundo, María Guadalupe. Yo le quiero comentar algo. Mi compañera Alvarado Espíndola sí estaba, pero se bugueó su computadora, pero sí está en la clase. Ok. González Vizcarra. Presente. Gutiérrez Castillo. Presente. Luján Ramírez. Luján Ramírez. Mancilla Cots. Aquí estoy, profe, presente. Mata Alicea. Presente. Profe, ¿Sí? quería avisarle que en mi comunidad estamos teniendo problemas de luz. No sé si en cualquier rato me quede sin luz. Ok, no te preocupes. Está bien. Gracias. Miguel García. Presente. Profe, presente. Hernández García. Montano Moreno. Moreno Escalona tampoco. Mosqueda Mejía. Presente, profe. Paniagua Parra. Presente, profe. Pérez Zavala. Presente, profe. Piña Amador. Presente. Rayas Juárez. Presente. Robles Rodríguez. Presente, profe. Sámano Hernández. Presente. Silva Doñate. Silva Doñate.
Profe, a mí me había comentado que se iba a dar de baja, entonces, pues yo me imagino que ya no va a estar entrando a clases. Ah, ok. A ver, vamos a ver entonces. Voy a ponerle posible baja. Tapia Hernández. Presente, profe. Valencia Berecochea. Presente, profe. Zúñiga Nogués. Presente, profe. Disculpe, le comento que Carla Luján Ramírez ya está, pero se le trabó su computadora. Ella comentó en el chat. Ah, vale, ahorita lo checamos. Gracias, profe. Jordan Caballero. Jordan Caballero. Bueno, esta ya sería la tercera falta para Karina, ¿eh? Entonces, para que le puedan avisar, por favor. A ver, ¿quién me faltó entonces? ¿O quién no escuchó su nombre? Luján Ramírez. Profe, Ajá. yo no, yo sí estaba, pero se me trabó mi compu. Literalmente tuve que resetearla. Hola, ¿no? ¿Mande? Alvarado Espíndola. Sí. Ujú. ¿Alguien más? Profesor, no sé si me escuchó, nada más es que no estaba funcionando mi micrófono. Gami Sandoval, ¿sí me anotó? Sandoval. Creo que sí, me acuerdo que sí. Sí, sí está. Ok, gracias, profe. Ok. Vamos a comenzar. Bueno, solamente para avisarles, el aviso formal todavía no lo pongo en Blackboard, pero ya tenemos fecha de examen, que sería el 8 de diciembre va a ser el examen, para que lo registren. Entonces solamente nos queda esta clase y la que sigue, ¿vale? El 8 en realidad podríamos nosotros tener también clase extra, aunque ahí más bien yo creo que sería de repaso, porque sí me interesa que profundicemos en los temas de esta sesión. Entonces es probable que el 8 tengamos las primeras 2 horas de repaso, si es que tienen algún problema o algo, y hagamos el examen en las siguientes 2 horas, ¿sí? Si no, pues ya prácticamente daríamos por finalizado el curso con la clase del siguiente miércoles, pero vemos, ¿no? A lo mejor igual para no nada más quedarnos 2 horas el 8, ponemos otro tema o algo así, que sea más light, digámoslo, y poder concluir el curso de manera adecuada, ¿vale? Entonces, para que tengan registro de la fecha, sería el 8 de diciembre el examen parcial. Mónica, dime. Profe, solo para comentarle que mi compañera María sí está, solamente que le contestó en el chat. Sí, Si lo podría revisar. González segundo, ¿no? Creo que sí. Sí, denme un segundo, por favor, porque como que me siento un poco mal de la garganta, entonces tengo que ir por papel, aguanta. Ya, perdón, ahora sí. Déjenme compartirles esto. En contenidos semanales ustedes ya van a encontrar las últimas lecturas que vendrían consideradas en el examen. Les digo, tal vez hagamos alguna otra para el día 8, aunque esa ya no estaría integrada en los reactivos del examen, simplemente como para ver a más profundidad en alguno de estos temas que nos queden por ahí pendientes. Pero ya tendrían las últimas lecturas. ¿Qué serían las lecturas 4, 5, 6 y 7? Parecen muchas, pero en realidad son bastante cortas, ¿no? Les voy a decir cómo va a estar la dinámica de esto.
tienen aquí la cuarta, quinta y sexta lectura juntas porque se refieren al mismo tema, solo que les digo, vamos a organizar una dinámica diferente. La quinta y la sexta lectura la vamos a ver hoy, en el sentido de que esperamos que hoy terminemos esa presentación sobre la sílaba, pero me interesa que lo lean para el día 1 de diciembre porque va a venir en el examen y por si quedan algunas dudas con relación a lo que habíamos hoy, creo que las lecturas pueden ayudar a solventar esas dudas. Y van a quedar dudas porque vamos a ver temas complicados, ¿vale? La sexta lectura, que es de este libro, de Principios de Fonología y Fonética Española, solamente la vamos a leer aquí en el curso el día de hoy. Entonces, esta lectura la vamos a leer aquí. Esta no hay que preocuparse. Solamente sería la quinta y la sexta. Y con relación a la sexta lectura, bueno, vamos primero con la quinta. En la quinta lectura, ¿qué es lo que vamos a tratar de focalizar cuando ustedes hagan la lectura del texto? Los siguientes conceptos. El primero que sería la estructura de la sílaba, qué es el ataque, qué es el núcleo y qué es la coda. Les digo que hoy vamos a estar viendo esos conceptos, pero por si llegaran a quedar alguna duda o algunas dudas, creo que es conveniente que revisen esa lectura. Cosas que no van a estar en la lectura que vamos a hacer hoy, pero que vamos a ver en la presentación y que sí están en esta lectura, serían las siguientes. Primero, el principio de secuenciación de sonoridad. ¿Sí? El principio de secuenciación de sonoridad que vamos a ver hoy y que no lo van a encontrar en la lectura. También van a revisar el principio de maximización del ataque, también lo vamos a ver hoy, pero no lo van a encontrar en la lectura que vamos a hacer aquí, sino solamente en esta en inglés. Y las reglas de silabificación del inglés. En realidad vamos a ver que las reglas que vamos a encontrar en este texto son bastante sencillas. La silabificación en cualquier lengua siempre es más complicada de lo que parece en un primer momento. Pero para un curso introductorio creo que funciona bastante bien esta lectura y estas simples reglas que nos ayudan a entender de manera general cómo funciona la sílaba en inglés. Que como veremos un poco en la presentación de hoy o en las presentaciones de hoy y en la lectura de hoy, las lenguas comparten muchas características con relación a la sílaba. De hecho, por eso se pueden hacer principios como el de secuenciación de sonoridad y el principio de maximización del ataque. Y la sexta lectura, que sería, esta sí tendrían que leerla toda, la quinta lectura, porque esta sí me interesa que todos la tengan. De la sexta lectura, si ustedes van a la descarga, de hecho déjenme ver, cuando descargo, ¿ven la descarga del texto o solamente siguen viendo lo del curso? Yo veo la descarga del texto. La descarga, profe. Porque si ustedes van al texto que les acabo de poner, este libro ya lo hemos estado utilizando, de hecho fue para lo que leyeron para el fonema del inglés. Y vamos a leer este capítulo que se llama Síntesis y que en realidad trata sobre varios fenómenos del francés. Ustedes tienen división silábica, tanto en términos de orales, in speech, y en términos de writing y spelling, ¿no? Que sería la división silábica en términos de la escritura, que es diferente, obviamente, a la división silábica en la oralidad, porque, como sabemos, el francés no tiene una relación 1 a 1 entre lo escrito y lo fonológico, ¿no? Hay cambios bastante evidentes entre lo que se escribe y lo que se pronuncia. Y un poco trata sobre este asunto, y esto sí me gustaría que lo leyeran, división silábica del francés. Vamos a estar trabajando en esta presentación sobre todo con lo primero, que sería en lo oral, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, la fonética. Después ustedes van a tener un apartado que se llama stress, que sería acento. Si nos da tiempo, tal vez lleguemos a ver un poco sobre esto del acento en francés el día de hoy, aunque les digo, la verdad lo dudo. Lo más probable es que nos quedemos solamente en sílaba, pero igual, si les interesa, podemos ahondar en esto en la clase del 8 de diciembre, ¿no? Sobre el estrés, más bien el acento en francés. Esto no es necesario que lo lean para la siguiente clase, tal vez lo leamos ahorita,
Pero si a ustedes les interesa, sobre todo porque pues están estudiando esta lengua y evidentemente estos son fenómenos importantes, pues les recomendaría que primero que leyeran todo el texto, pero en términos de la sesión no es necesario que leamos esto. Tampoco lo de vowel quantity, ¿no? Que se refiere al el alargamiento de vocales en francés. Esto tampoco lo vamos a revisar, entonces solamente se los pongo por si les interesa echarle un ojo, pero no es necesario tampoco que lo lean. También el asunto de la liaison, que es algo que no vamos a revisar tampoco en este curso. Entonces esto también se lo pueden saltar, pero les repito, se los pongo por si les interesa verlo y revisarlo, que debería porque es uno de los fenómenos más importantes en francés y además uno de los más complicados de manejar. Esta lectura también es un poco difícil de entender en este sentido, pero creo que les sirve muy bien como fenómeno introductorio, ¿sí? Asimilación tampoco vamos a revisar, entonces eso se lo pueden saltar. Elisión tampoco, pitch tampoco, pero lo que sí vamos a leer para la siguiente sesión sería la sección de intonation, ¿sí? Que habla sobre entonación en francés, que también, como se van a dar cuenta cuando hagamos la lectura en clase de la séptima lectura, que se va a parecer mucho al asunto del español, ¿vale? Entonces, en términos, digamos, obligatorios, solamente leer la sección intonation y la sección de syllabic division. Les digo, ya el de stress, vemos si lo leemos aquí o igual lo podemos comentar en la sesión del 8. Entonces, solamente son 2 secciones que tienen que leer, pero les recomiendo que lean todo lo demás para que lo tengan presente y si lo revisamos el 8, pues para que puedan plantear ahí sus dudas o podamos ir revisando uno por uno, ¿vale? Entonces, en esta lectura, solo esos 2 elementos. Leer los apartados que corresponden a la sílaba y a la entonación, que vamos a revisar un poco lo de la sílaba el día de hoy, pero la entonación la vamos a dejar para la siguiente sesión. Y luego en la séptima lectura vamos a tener el asunto de la entonación, que también lo vamos a leer en clase el texto, entonces por no se tienen que preocupar. Como les digo, parecen muchas, pero en realidad es poco, ¿no? Para el siguiente miércoles sería la quinta y la sexta lectura, y las otras 2 lecturas las vamos a leer aquí en sesión, ¿vale? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con lo que les acabo de explicar? ¿Preguntas? ¿Nada? Profe, todo bien. Bueno. Vamos entonces a cerrar aquí, que era todo lo que les quería avisar. ¿Cómo van con sus inventarios? ¿Ya terminaron de subirlos todos? Se supone que tienen hasta hoy, ¿verdad? Sí me puso asistente. Profe. No. ¿Sí? ¿Quién me habla? Profe, ¿me escucha? ¿No? Yo, Ana Pau. Yo mandé el mío por Blackboard, pero me lo movió todo y le mandé un correo y también WhatsApp a usted. Y no sé si me lo pueda recibir. ¿Mande? Ay, es que aquí. Perdón, te voy a eliminar el intento para que lo vuelvas a subir en PDF porque tenemos hasta hoy, ¿hasta qué horas? Hoy hasta las 12. Entonces, no, es que sigo aquí. Sí necesito que se vea bien porque yo tengo que justificar tu calificación en Blackboard. Entonces, si se ve mal, te lo tengo que evaluar mal. ¿Sí? Entonces, voy a eliminar el intento. Bueno, depende de lo que me digas, ¿no? Para que lo vuelvas a subir. Ok, Ay, es que sigo aquí. ¿Sí? No puede ser. Sí, bueno, no lo elimine, por si no llego. Ok, entonces tú me avisas en la tarde si quieres que te lo elimine. ¿Vale? Sí, profe. Muchas gracias. ¿Profe? ¿Mande? Es a las 12 de la noche. Sí, ¿alguien no tiene... de la noche. Yo creí que de ahorita. Pero entonces sí. Sí, es del noche. Entonces sí se termina. Profe, yo tengo el mismo problema. En el inventario de inglés. Abel. El inventario de inglés ya no puedo hacer nada porque ya se acabó la fecha. Ay, sí, es cierto. Sí, ese es que lo subí en Word. Y con el del inglés ya no se puede hacer nada porque la fecha ya, o sea, el entregable ya se cerró. Tendría que ser con los del francés, ¿no? Es que sí, ese sí lo subí en PDF.
Ok, entonces, sí, con el inglés ya no puedo hacer nada. Ok, profe, gracias. Pues bueno, Castillo, dime. Sí, profe, es que, bueno, igual, ya ve que al principio usted nos decía que los documentos se los mandáramos, que no fueran PDF para que usted pudiera poner ahí si estaba bien o mal. Entonces, el primero de inglés, al igual que mi compañero, no se lo envié en PDF, pero me di cuenta que al entrar en Blackboard sí se me mueve todo, pero si se descarga en Word y ya se acomoda bien. Entonces, si me lo Mire, puede checar de esa manera. deben tener mucho cuidado con eso porque, por ejemplo, las imágenes que yo les comenté incluso que lo podían subir escaneado o en PDF, porque justamente el problema con las imágenes es que cuando yo descargo el documento de Blackboard, a mí me lo descarga en PDF. Entonces me lo descarga con todos los errores. Sí, no puedo en ese sentido hacer ya gran cosa porque les digo, descarga el documento y lo descarga con los errores. Entonces ya con el... Profe, No se lo podría entonces, enviar, perdón, no se lo podría enviar por, o sea, el documento que ya lo tengo, hacerlo PDF y se lo envío por correo. No, chicos, ya no, porque les digo que yo tengo que justificar la calificación en Blackboard. Por eso les decía yo en un principio que se fijaran si se había subido bien para que me avisaran antes y les pudiera yo eliminar el intento. Entonces ya en estos momentos, ya con el de inglés ya no puedo hacer nada, con el de francés sí, pero con el de inglés ya no. profe, No, el de no francés. escuché, profe, no escuché bien. ¿Sí se puede subir en PDF? Sí. Ah, ok, muchas gracias. Sí, sí, porque en este no hago comentarios sobre la imagen, pero les digo, con el de en inglés ya no podría yo hacer nada, ¿vale? Ok. Oiga, profe, entonces sí elimíneme el intento, porfis. Sí. Ok. Soy Ángeles. Ángeles Orozco. Sí. Ok. Sí, les digo, me tienen que avisar antes para que les pueda yo eliminar el intento mientras está activa la actividad. Cuando Ok, muchas gracias, profe. Okay. ¿Alguien más está levantando la mano? Jordan Caballero. Perdón, yo era para ver si se había visto mi mensaje. Es que tengo como problemas con mi internet y justo 10 minutos antes de la clase me cambiaron el módem y no podía entrar. Entonces, no sé si necesita como algún comprobante para que no me ponga falta. No te preocupes, está bien, no hay problema. Nada más denme chance de eliminar el intento aquí de Ángeles Orozco. Ok, muchas gracias. Sí, no te preocupes. El inglés. Ángeles Orozco, aquí está. Listo. Me dices si ya te aparece Ok. Sí, pero ahorita le digo. Es que no tengo la aplicación, pero me meto por internet. Ok, vale, me avisas. Y ahora sí vamos entonces a continuar. Primero les voy a pedir una disculpa porque la presentación que yo tenía para esta primera clase se perdió en mi otra computadora y entonces solamente tengo el PDF. Vamos a revisar aquí este asunto en PDF. Vamos a ver un primer tema y de hecho por eso la presentación se ve medio extraña porque es del curso anterior, ya no me dio tiempo de adaptarlo, pero lo que vamos a revisar hoy en un primer momento es algo que se denomina suprasegmentos, que es un poco la introducción a conceptos como la sílaba, la entonación, el acento, etc. ¿Cuál sería el objetivo de esta presentación? Primero, que el alumno comprenda la estructura suprasegmental que organiza la secuenciación de fonemas en la producción del lenguaje. Nosotros, como hemos visto a lo largo de este curso, sabemos ahora ya que la lengua está, que una lengua, por ejemplo el español, el francés y el inglés, tienen un sistema fonético. Y ese sistema fonético nosotros lo utilizamos para construir secuencias. Nosotros hablamos mucho de las secuencias fónicas, con contraste funcional, etcétera, bla, bla, bla. Pero hasta este momento nunca nos hemos preguntado, porque hemos visto los fonemas como unidades individuales, unidades aisladas, si esos fonemas a la hora de nosotros hablar responden a alguna especie de orden o a alguna especie de estructura.
Esto es algo que se deriva un poco de lo que hemos visto con el asunto del sistema, del concepto de sistema, y también con lo que hemos visto con relación a una lengua. Y esto es algo que se van a encontrar repetidamente en los siguientes cursos, como por ejemplo morfología y fonética 2, ¿no? Morfología, gramática, etcétera. Se van a encontrar con esta situación, que todas las unidades lingüísticas que nosotros conocemos o podemos conocer de manera intuitiva, como por ejemplo la palabra, la oración, etcétera, tienen pautas de organización en cualquier lengua, ¿vale? Entonces, por eso no podemos obviar tampoco que los fonemas también responden a pautas de organización que para nosotros primero no son intuitivas porque no estamos familiarizados con ellas de manera evidente, porque nadie se pone a pensar en los fonemas, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? No es como que ustedes se paren un día y digan, ah, mira, el fonema pu, ¿no? Esto se lo vienen a encontrar hasta ahora porque nosotros no hablamos con fonemas, sino hablamos con secuencias de fonemas. Entonces, las propiedades de organización a las que responden los fonemas no suelen ser evidentes para los hablantes porque no son unidades que nosotros podamos aislar de manera, digamos, inmediata, sino que tenemos que estudiarlos para saber cómo están organizados. Y de hecho, esto es algo que ocurre en muchas lenguas, o más bien en todas las lenguas. Tenemos conciencia sobre algunos fenómenos, por ejemplo, la entonación, ¿no? Sabemos que si yo les digo, ¿qué estás haciendo?, les estoy haciendo una pregunta, pero si yo les digo, ¿qué estás haciendo?, estoy haciendo como una exclamación en el sentido de, pero ¿qué haces?, ¿no? Entonces sabemos que las pautas entonativas tienen motivos o generan comunicación. También sabemos que si yo les digo canto y cantó, ustedes escuchan una diferencia, porque canto y cantó no es lo mismo, y la diferencia radica en el acento, en esas palabras, ¿vale? Entonces, digamos que sí sabemos que son unidades funcionales, las escuchamos, las percibimos, las entendemos, pero no estamos familiarizados directamente con sus estructuras. Y justamente estas pautas de organización superiores es a lo que se le denomina suprasegmentos. Pero para entenderlo, obviamente tenemos que, porque si hablamos de suprasegmentos, estamos hablando de segmentos superiores a algo. Y en este caso estaríamos hablando de segmentos superiores a segmentos. Son suprasegmentos. Entonces, en consecuencia, debemos tener algo a lo que se le denomine segmento. Y es lo que hemos en realidad visto hasta ahorita, la fonética segmental. Hasta este punto del curso hemos visto fonética segmental. Los fonemas también se pueden entender como segmentos o piezas que se suceden unos a otros en la cadena hablada. Porque los fonemas son unidades, entonces los podemos entender como segmentos. Y hemos visto hasta ahorita varios de ellos, ¿no? No solamente en términos de los segmentos particulares que hemos revisado hasta ahora, sino que también hemos visto que estos segmentos tienen pautas de clasificación, puntos de articulación, modos de articulación, sonoridad, sordez, etcétera, bla, 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 ¿sí? Y hasta ahora también hemos visto solamente estos dos segmentos, consonantes y vocales. En este punto, para la fonética suprasegmental es extremadamente importante la distinción entre consonantes y vocales, ¿sí? Porque en eso se basa, por ejemplo, la pauta silábica. ¿Cómo organizamos una sílaba? Bueno, depende de las consonantes y de las vocales que aparezcan en la cadena hablada. Entonces vamos a realizar la segmentación en sílabas. Por eso son tan importantes estos dos conceptos. De hecho, en este punto son mucho más importantes para la fonética suprasegmental conceptos como consonante y vocal que punto de articulación, modo de articulación y sonoridad, porque eso ya queda en el terreno de la pronunciación individual de cada uno de los fonemas. Entonces, como consonantes vamos a entender aquellos segmentos que se producen cuando los órganos articulatorios obstruyen o dificultan la salida del aire fonador, que este concepto ya lo vimos, solamente hay que recuperarlo. Sabemos que las consonantes, todas las consonantes que hemos visto hasta ahora, a excepción, ahí podríamos ponerle como un asterisco de las semiconsonantes, sabemos que las consonantes es lo que producen,
hay una obstrucción muy grande en términos del aparato fonador para que salga el aire articulatorio, ¿no? La ch, la f, la v, pu, etcétera, producen cierres articulatorios profundos o muy marcados, lo que impide que el aire salga de manera fluida. Entonces, esos son las consonantes. Y sabemos también, porque hemos visto que las consonantes pueden ser sordas y pueden ser sonoras. Esto va a ser muy relevante para cuando lleguemos al principio de secuenciación de sonoridad. Hemos visto que hay consonantes sordas y consonantes sonoras, dependiendo de si vibran o no las cuerdas vocales. También tenemos los segmentos vocálicos, que van a ser aquellos segmentos que se producen cuando los órganos articulatorios no realizan obstrucción o dificultad a la salida del aire fonador y se limitan a modificar el timbre vocálico mediante la apertura total o el estrechamiento parcial de las cavidades de resonancia. Esto también ya lo hemos visto y sobre todo aquí el asunto del estrechamiento parcial. Sabemos que hay vocales que se producen con estrechamiento de los órganos articulatorios. Por ejemplo, las vocales cerradas, ¿no? La I se produce con un estrechamiento de los órganos articulatorios. Pero también sabemos, cuando pronunciamos la I, por ejemplo, que el estrechamiento no está a tal grado que impide la salida del aire, sino que es un estrechamiento que simplemente está modificando el timbre del fonema. I, U, etcétera. Sabemos que hay redondeamiento de labios, que hay cierto estrechamiento, pero ese estrechamiento no genera, por ejemplo, fricación, oclusión, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Y también sabemos que las vocales, a menos que se indique lo contrario con el diacrítico correspondiente, siempre van a ser sonoras. Recuerden esto porque esto va a servir para el asunto del principio de secuenciación de sonoridad. Vamos a tener consonantes sordas, vamos a tener consonantes sonoras y las vocales prácticamente siempre van a ser sonoras. Esto quiere decir que ahí hay algo, debe haber una relación, esto lo veremos después, pero debe haber una relación entre eso, ¿no? Que unas consonantes sean sonoras, habría que pensar, si estas consonantes son sonoras, ¿no se acercan mucho más a lo que es una vocal? Y lo vemos que existen consonantes que funcionan de esta manera. Por ejemplo, las semiconsonantes, decimos, mira, estas semiconsonantes pues están ahí en medio, ¿no? Están entre ser una consonante y están entre ser una vocal. Y uno u otro aspecto va a depender de la posición que adquieran al interior de la secuencia fónica. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Creo que es algo que ya hemos visto, pero no sé si alguien tenga alguna duda o algo. ¿Nadie? ¿Alguna pregunta, cuestión? ¿O sigo? Todo claro. Ok. Ahora hay que preguntarnos entonces qué sería la fonética suprasegmental. Y esto lo hago primero con un ejercicio. Ahí tenemos una transcripción de una frase en español. Y la pregunta sería, ¿los fonemas que ustedes ven ahí se siguen sin un orden específico o pueden encontrar algún orden al interior de esa secuencia de fonemas? ¿O se sigue todo sin un orden? ¿Alguien tiene alguna idea de esto? ¿Les parece que hay un desorden o todo está bien? ¿O pueden encontrar alguna pauta organizativa en ese elemento? Estoy Es tratando... como el que nos puso a hacer la clase pasada, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, acuérdame. Es que no me gusta... Bueno, era un texto en inglés, pero teníamos que hacer la transcripción de los fonemas. Pero, por ejemplo, yo separé todos con las diagonales. Y recuerdo que nos había dicho que era mejor nada más la del principio y la del final. Sí.
Sí, porque no debemos separar cada una de las palabras, ¿no? Pero me refiero a que si ustedes cuando lo leen, ¿ustedes ven alguna especie de patrón, por ejemplo? Pues veo una palabra, bueno, una frase más bien. Ok, pero dejemos de pensar en frases. Acuérdense, estamos hablando de fonemas. ¿Ustedes ven que los fonemas se suceden sin un orden? Es decir, aquí los fonemas es como, pues sí, tú puedes decir cualquier fonema y vas a formar una palabra. ¿Eso está ocurriendo? ¿O qué tipo de orden pueden encontrar? Que hay Uno, una Primero consonante, es vocal. una consonante y luego una vocal. ahí hay un primer orden, ¿no? No en todos los casos. Por ejemplo, aquí van a tener una situación en donde van a tener dos vocales. Pero de un primer momento puedes decir, mira, qué curioso. Primero siempre hay una consonante y después siempre hay una vocal, ¿no? ¿Eso sería todo en términos de organización? O, por ejemplo, ¿a ustedes se les ocurre que le hace falta algo a esa secuencia? Como, ¿qué marcas le harían falta? ¿Qué tipo de situaciones creen que ustedes deberían considerar en esa transcripción para que fuera una transcripción más exacta de cómo se pronuncia en español? ¿Dónde empieza una palabra y termina? Nos importa mucho el asunto de la palabra. Es decir, por ejemplo, es que les digo, no puedo escribir aquí en el PDF, pero si yo hiciera un corte, ustedes me dirían, mira, pues tú tendrías que poner un corte aquí, luego tendrías que poner un corte aquí, y luego tendrías que poner un corte aquí, y así. ¿Eso es todo lo que tendríamos que hacer? ¿O les parece que esos cortes son adecuados? Sí, pero faltarían las sílabas, ¿no? De cada palabra. ¿Y cómo sabemos que existe la sílaba? Obviamente porque ya la conocen desde la primaria, todo, bla, 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 o sea, la han trabajado, ¿no? Y evidentemente si vamos a hablar de fonética suprasegmental y ya les he comentado que aquí está la sílaba, pues suponemos que está la sílaba. Pero ¿cómo saben ustedes que ahí existen sílabas? Pues por el ritmo en el que las pronunciamos, ¿no? O el acento. El acento que las pronuncias. ¿El acento nos da pautas silábicas? El alargamiento, ¿no? Alargamiento. ¿En español tenemos alargamiento? ¿Quién me habla? Yo decía que la entonación. La entonación. La entonación nos da la pauta silábica. Es decir, por ejemplo, si yo les hago la pregunta, ¿qué estás haciendo? Y luego les hago la expresión admirativa, ¿qué estás haciendo? ¿Eso se silabifica de manera diferente por la entonación? Es decir, ¿ustedes ahí harían dos divisiones silábicas diferentes de acuerdo a la entonación? No, serían las mismas. Entonces, ¿qué es lo que les ayuda a entender que ahí existen sílabas? ¿Qué creen que les ayuda a entender que ahí hay sílabas? Es decir, por ejemplo, a ver alguien, ¿cómo dividiría en sílabas esa secuencia? Que la sílaba siempre termina en vocal. La sílaba siempre termina en vocal. Aquí sí, porque aquí prácticamente siempre tenemos esa situación. A ver, divide en sílabas esta secuencia. ¿Dónde pondría yo los puntos de rotura silábica? ¿Quién me quiere decir dónde pongo los puntos de rotura silábica? ¿Quién me quiere hacer la división silábica, chicos? Esto es de primaria. Ustedes saben cómo dividir sílabas. ¿Quién? ¿Dónde pongo los...? Yo prefiero, es que tenía una pregunta. En la, Ajá. ahí va una, K va otra, Ajá. Sa va otra, Ajá. va otra, A va otra, Ajá. Ma seguiría otra, Ajá. RI Ajá. y ya.
Ok. Aquí habría algunos problemas, sobre todo en esta zona, pero no nos vamos a meter ahorita en eso. Suponiendo que esas palabras se dividen así en esas sílabas, ¿cómo supiste que se dividían así? ¿Cómo aprendiste a dividir? No sé por qué. Porque me lo enseñaron desde la primaria. En realidad no existe una, o sea, si ustedes van con la señora de la tienda y le dicen, o les dicen a alguien, a ver, pronuncia lentamente esta palabra. Pronuncia lentamente la palabra. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién se quiere aventar? ¿Quién? ¿Quién dice yo? Hoy andan temerosos de pasar. ¿Quién me habla? Castillo. Castillo Gánales. Ok. A ver, dividen. Quiero que me digas muy lentamente la palabra esperpento. Dilo lentamente, no me lo digas rápido. Dímelo lento. Esperpento. ¿Por qué cuando te digo que me lo digas lento, lo divides en sílabas? ¿Por qué no me dices to? Bla, bla, bla. Como que se escucha como con una secuencia lógica, no sé. Exactamente, o sea, es decir, la sílaba no es algo que ustedes les hayan enseñado a determinar, sino es algo que surge de la propia naturaleza del lenguaje. De hecho, cualquier persona puede hacer una división silábica. Ni siquiera le tienen que decir, oye, divídeme en sílabas esta palabra. Simplemente le tienes que decir, dime lento esta palabra. Si yo les digo, dime lento la palabra esperpento, ustedes van a dividir en sílabas. Esperpento. Nunca van a decir claro, en, digamos, ejercicios de deletreo, pues sí, pero ya tiene que ver con otra cosa, no con una intuición lingüística fonética. La sílaba es una unidad que nosotros adquirimos de manera intuitiva. Nadie les ha enseñado a dividir en sílabas. Ustedes lo hacen porque es la manera más natural de dividir los fonemas, ¿sí? Y les digo, ese ejercicio es evidente. O sea, si ustedes le preguntan a alguien o le dicen, dímelo de manera lenta, les va a hacer la división en sílabas. Aquí hay problemas porque, por ejemplo, si ustedes pronuncian esto de manera corrida, dicen la casa es amarilla. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en esta zona la división silábica sea así? Es decir, ustedes hablan la casa es amarilla. Ustedes dicen la casa es amarilla. ¿Lo dicen así o uno dice la casa es amarilla? Si ustedes lo escuchan detenidamente, ¿creen que esta división silábica que aparece aquí en medio es correcta? La que nos hizo la compañera. Pues no cambia tanto la forma de tu boca de la A a la E que, por ejemplo, de la I a la J, ¿no? La casa es amarilla. O sea, aquí no es para resolverlo porque no lo vamos a ver ahorita un poco en la lectura que vamos a realizar. Pero el asunto es que aquí hay problemas. Porque justamente tenemos de repente dos vocales, ¿no? Por ejemplo, ve, la sílaba general es A, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Y de repente, no, pues, ¿qué crees? Que esta sílaba va a ser vocal consonante. Y luego, pues no, esta sílaba va a ser una vocal. Y luego otra vez, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. ¿Ustedes creen que esta división silábica es, o sea, si pensamos un poco en el patrón que estamos viendo, vean, hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 sílabas que siguen el patrón consonante vocal. ¿Por qué de repente 2 sílabas tendrían que ser diferentes? ¿Ustedes creen que eso sea posible? Así, de manera rápida, es decir, pues no, si tenemos este patrón, pues entonces aquí no importa.
Aquí ponemos la división silábica, ya les di la pista, la ponemos aquí. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿O qué se les ocurre que se podría hacer ahí? Sería como cuando divides una palabra que tiene un diptongo. ¿Y qué harías con esa palabra del diptongo dividida? O sea, por ejemplo, en este ejemplo, ¿dónde pondrías el punto de la rotura silábica? Después sería SAE, luego la ruptura silábica, SAMARI, amarilla. A ver, otra vez, repítemelo en esta parte porque aquí no te entendí. SA, luego... SA, el punto lo recorrería a la derecha de la E. Ajá. Y ya todo lo demás como está, porque así también seguiría el patrón, como por ¿no? decirlo, el orden, sí. Ya suena más lógico. Ah, mira, pues eso querría decir que a lo mejor a esto se le llama resilabificación. Es un fenómeno que ocurre en todas las lenguas, incluso ustedes lo van a ver en francés. El fenómeno de la liaison no es otra cosa sino resilabificación. Porque como desaparecen algunas consonantes, desaparecen algunas vocales, la consonante que queda se va a pegar a la vocal que sigue. Entonces, muchos de estos fenómenos tienen que ver con la estructura de la sílaba. Ok, dejémoslo así, ¿no? Aquí nos podemos meter con el problema, pero es que esto es un verbo y esto puede tener un acento. En este caso es un verbo copulativo que generalmente no llevan acento. Entonces podría quedar así la silabificación. No, la casa es samarilla, samarilla. La casa es amarilla. Y podemos decir, ah, mira, con esta silabificación podemos ver un patrón regular. Todas las sílabas empiezan con una consonante y luego le sigue una vocal. Yo, por ejemplo, aquí pondría otro punto, porque en realidad esta vocal puede funcionar como, puede tener una especie de acento. Y además vamos a ver que las vocales siguen un patrón característico, pero no vamos a entrar todavía en ese tema. Vamos a quedarnos hasta ahí. Y denme chance porque tengo que ir a abrir la puerta. Denme un segundo, por favor. Ya, una disculpa. Ok, entonces nos quedamos hasta ahí, ¿vale? Vemos, por tanto, que los fonemas no se suceden de manera arbitraria, sino que responden a un determinado orden. Y esos órdenes a los que responden, en realidad son bastante más complejos de lo que acabamos de realizar. Porque, a ver, déjenme ver cómo les explico esto. En el ejercicio que acabamos de hacer, ustedes solamente tomaron en cuenta la división silábica. Pero, por ejemplo, otra cosa que nadie me dijo fue, bueno, es que a su transcripción le falta la representación de los acentos. Porque ¿dónde recae el acento?
¿no? En este ejercicio. ¿O dónde recaen los acentos? Vamos a ponerlo de otra forma. Si seguimos el patrón de división por palabra, por ejemplo, una de las primeras cosas que les debería de saltar a la vista es que no todas las palabras se acentúan. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la lleva un acento? Acento de tilde no lleva, pero sí se pronuncia cuando la decimos. A ver, pronúnciame la casa amarilla y ponle énfasis en donde aparecen los acentos. La casa es amarilla. Pero, ¿Mande? otra vez, pero con mucho énfasis en los acentos. Sí. La casa es amarilla. ¿Cuántos acentos tienes? Ya vi que en la como que no suena tanto, pero en casa uno es otro y amarilla es otro. Vuelve a pronunciar y otra vez marca los acentos. ¿Otra vez? Sí. Ok. Y cuéntalos con tus dedos, con tus dedos. Ok. La casa es amarilla. No hagas pausa antes del verbo. Repítelo todo de manera corrida y solamente marca los acentos. ¿Más rápido? Ay, es que no sé si Porque este problema es que haces una pausa ahí artificial después de decir casa. Cuando lo dices de manera corrida, la casa es amarilla. La casa es amarilla. ¿Dónde están los acentos? ya como que se pierde. ¿Dónde están los acentos cuando lo pronuncias de manera En la casa y amarilla. amarilla? Solamente hay dos acentos. En K y RI. La casa es amarilla. La casa es amarilla. Porque nunca pronunciamos la casa es amarilla. No hacemos eso en español. La casa es amarilla. Por tanto, nos damos cuenta que cuando dividimos por palabras, no todas las palabras llevan acento prosódico y mucho, por tanto, tampoco tilde gráfica, ¿vale? Entonces hay fenómenos superiores que no solamente tienen que ver con la división silábica. Por ejemplo, yo también esta frase la puedo hacer como una pregunta. ¿La casa es amarilla? O lo puedo hacer como una exclamación. ¿La casa es amarilla? O lo puedo hacer como una afirmación. La casa es amarilla. O lo puedo plantear como una duda, ¿no? La casa es amarilla, que sería en términos de cuestión, ¿no? Entonces, la entonación que yo le dé también a la frase va a modificar el significado de la frase. Y mi pregunta sería, ¿ustedes ahí dónde ven la entonación? ¿La entonación es algo que se da en los fonemas? Cuando yo les pregunto, ¿la casa es amarilla? O exclamo, la casa es amarilla. O afirmo, la casa es amarilla. ¿La entonación está marcada en los fonemas? Sí, ¿Sí? yo pienso que sí, porque por ejemplo, en la pregunta, la entonación en amarilla, por ejemplo, pasa de la I a la A. ¿La casa es amarilla? ¿Pasa una entonación? Es decir, por ejemplo, cambias la acentuación en amarilla cuando yo te pregunto, ¿la casa es amarilla? ¿La acentuación cambia? Es decir, en lugar de decir amarilla, estoy diciendo amarilla. Ah, bueno, no, la acentuación no cambia, más bien la forma en que lo dices, como el tono. Ok. Pero el tono está marcado en el fonema, entonces. Digamos, la palabra amarilla, ahí tiene la entonación. Es algo, vamos a plantear de esta manera. ¿Es algo consustancial? ¿Es algo que está integrado al fonema?
Yo digo que lo que cambia es como la forma en lo que lo dice. Cuando lo dice en forma de pregunta, en afirmación y en exclamación, pero al final sigue siendo lo mismo. El asunto es que aquí la entonación, porque justamente es lo que acabas de decir, de repente lo que pasa con la entonación es que hay un mayor peso fónico en algún determinado segmento o suprasegmento, por ejemplo, una sílaba, se puede cambiar de un lugar a otro. Si yo digo, por ejemplo, la casa es amarilla, en términos exclamativos, se darán cuenta que el mayor peso fónico cae al principio de la frase. La casa es amarilla. Si yo hago una pregunta y digo, ¿la casa es amarilla? Se darán cuenta que hay como una cadencia que hace que al final de la frase se vaya el mayor peso fónico, ¿sí? Y si yo afirmo, la casa es amarilla, denme un segundo, por favor. Ay, perdón, chicos. Entonces, se dan cuenta que el peso fónico cambia en los segmentos. Es decir, la entonación no está necesariamente en los fonemas, sino que es algo que como que se sobrepone a los fonemas e incluso se sobrepone al acento. Porque cuando yo hago una pregunta, ¿la casa es amarilla? En ese amarilla nunca estoy acentuando, o sea, estoy poniendo mayor peso fónico al final, pero el acento sigue cayendo en la I, amarilla, solamente que estoy dándole la cadencia de pregunta. Es decir, es un fenómeno que es superior a los fonemas en ese sentido, ¿vale? Entonces eso complejiza mucho el análisis porque vemos que no solamente existe la sílaba, sino que también existe un fenómeno que es el acento, en donde dentro de esas sílabas cae el acento. Por ejemplo, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Y en esas 8 sílabas solamente hay 2 acentos. ¿Por qué de repente en 8 sílabas solamente va a haber 2 acentos? Y dependiendo del tipo de entonación que yo haga, voy a dar un significado diferente. Puede ser una pregunta, puede ser una exclamación, puede ser una afirmación, etc. Es decir, va a haber fenómenos que van a estar interactuando alrededor de las secuencias fónicas. Y por tanto vamos a tener muchos elementos superiores al propio fonema. A esto es a lo que se le va a conocer como jerarquía prosódica. La fonética suprasegmental se basa justamente en eso, en la jerarquía prosódica. Los segmentos, que ya sabemos que cuando decimos segmentos nos estamos refiriendo a fonemas, responden a una jerarquía prosódica que determina la existencia de constituyentes fonológicos superiores al fonema. Vamos a tener constituyentes fonológicos superiores al fonema. Los fonemas por sí solos, recuerden como los habíamos visto, son unidades, primero que carecen de significado y que solamente podemos describir. Pero cuando estamos viendo que reciben o tienen ciertas pautas de organización, que ya podríamos discutir cuántas son, cuáles son, etcétera, nos damos cuenta que están respondiendo a lo que podríamos denominar constituyentes fonológicos, es decir, una unidad formada por fonemas. Por ejemplo, la sílaba es una unidad formada por fonemas, porque por lo menos en el ejemplo de arriba tenemos sílabas que están formadas por una consonante y una vocal. Entonces, esa sílaba la podemos ver como un constituyente fonológico formado por fonemas, ¿sí? Pero no solamente existe en eso. Por ejemplo, tenemos la mora. Esto no es algo que vayamos a ver porque no son términos que nos interesen tanto, pero es importante que ustedes los conozcan por si en algún momento se los encuentran. La mora es un patrón fonológico que tiene que ver con la manera en que están acomodadas las vocales largas y las vocales cortas en una lengua. Por ejemplo, el inglés sí tiene un patrón moraico.
porque así se le denomina. Sí tiene un patrón de moras, porque en inglés conviven vocales cortas y vocales largas. El español, a pesar de que se ha intentado, que de hecho puede haber contextos en los que se puede haber un patrón moraico, porque podemos encontrar lugares en donde se alarguen las vocales, ¿no? Por ejemplo, va a hacer frío, va a hacer frío, va a hacer frío. Generalmente esa primera A es larga porque se combinan esas dos A's, ¿no? La A de va, la A de A y luego hacer. Va a hacer frío, va a hacer frío, va a hacer frío. Generalmente esa vocal es muy larga porque tiene que abarcar esas tres primeras, esas vocales. Va a hacer frío, va a hacer frío. Entonces ahí tenemos un alargamiento vocálico que a veces puede tener una pausa. Pero son contextos muy reducidos en donde aparecen esos contextos de vocales largas. Pero en otras lenguas sí existen patrones entre vocales largas y vocales cortas, y a eso se le denomina mora. No lo vamos a ver nosotros porque no nos interesa en estos momentos. Pero, por ejemplo, como les digo, el inglés tiene patrones moraicos. Después de eso vendría la sílaba, que justamente es, vean, la mora se refiere solamente a la manera en que las vocales se distribuyen a lo largo de una secuencia. Por ejemplo, hay una vocal larga y después le siguen dos cortas. Hay una vocal larga y después le siguen dos cortas. Ese es un patrón moraico. Por ejemplo, ¿no? Después le va a seguir la sílaba que tiene que ver con cómo se organizan los fonemas al interior de la secuencia. Ah, no, pues como vimos ahorita. Pues mira, las sílabas tienen una consonante y luego tienen una vocal. Es un patrón organizativo diferente. Después tendríamos lo que se conoce como pie métrico. El pie métrico tiene que ver con los patrones de acentuación. Por ejemplo, pues mira, aquí tenemos de repente, es un ejemplo, porque aquí no hay ningún pie, o sea, sí hay un pie métrico, pero es más difícil que esto. Pero, mira, de repente tenemos una sílaba inacentuada, luego tenemos una acentuada, tenemos 4 inacentuadas, luego otra acentuada, luego tenemos otras 4 inacentuadas, luego tenemos otra acentuada. De hecho, el pie métrico es la base para la poesía en prácticamente cualquier lengua. O si ustedes han estudiado en sus clases de literatura, preparatoria, etcétera, lo que son los versos o los patrones de rimas, se habrán dado cuenta que existe eso. No, pues el verso en decasílabo tiene que rimar en tal sílaba, ¿no? Y además, si ustedes tienen un poema, déjenme ver si podemos buscar alguno para ejemplificar esto. Sobre todo los sonetos, que es en donde se puede ver más. Es que quiero ponerles un soneto muy famoso, pero no, a ver. Vamos a ver uno de Sor Juana, que es lo que todo el mundo conocemos. Soneto. Ojo, los pies métricos también son más complejos que eso, o sea, digamos que es una de las bases en las que se sostiene la métrica de la poesía, pero no necesariamente es el único lugar en donde ocurre, ¿sí? Que es el más famoso. Por ejemplo, en este soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, si ustedes van pronunciando detenidamente, van a encontrar un patrón de acentuación. Detente, sombra de mi bien, esquivo. Detente en la segunda sílaba. Sombra de mi bien, si dividimos en sílabas, detente 3, 4, sombra 5, de mi 6, 7. En la octava sílaba cae el acento. Esquivo, octava, novena, y luego en la 10ª sílaba va a caer el tercer acento. Detente, sombra de mi bien, esquivo. Tenemos 3 acentos en ese patrón rítmico. Imagen, en la segunda sílaba vuelve a caer el acento. Imagen del hechizo que más
Imagen del hechizo que más quiero. Vamos a hacer otra vez la revisión silábica. Imagen, 3 sílabas. Del hechizo, otras 3 hechizos, 4 sílabas. ¿Sí? Entonces, a partir de la segunda, vamos a tener 4 sílabas hasta hechizo. 4, 5, ¿qué? 6 más, perdón, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajá. 7, que sería la 8. Imagen del hechizo que más, y vuelve a caer el acento en la octava sílaba. Imagen del hechizo que más quiero. Y luego vuelve a caer otra vez el acento en la 10ª sílaba. Aquí se tendría que hacer lo que se conoce como diéresis para separar esas 2 sílabas y que vuelva a caer el acento en la 10ª sílaba. Es decir, si ustedes se van dando cuenta, el patrón poético sigue justamente eso. Genera ritmos a través del acento. ¿Sí? Y esto se da justamente por los tipos de pie métrico que puede llegar a tener la lengua. Obviamente, pues sí está más trabajado porque lo que hace el autor es explotar el ritmo a través de los acentos. Los acentos son los que generan el ritmo en la poesía. Bella ilusión por quien alegre muero. Puede haber ciertas modificaciones en donde recae el acento. Por ejemplo, bella ilusión. En bella ilusión cae el acento en la primera sílaba. Bella ilusión por quien alegre muero. Pero otra vez el segundo acento vuelve a caer hasta la octava, 7ª sílaba. Es decir, los patrones rítmicos, si ustedes se van dando cuenta, van siendo muy regulares. Primera, segunda sílaba, 7ª, 8ª sílaba, 10ª, 11ª sílaba, para generar el ritmo en el poema. Pues ocurre que las lenguas tienen patrones rítmicos que se dan a través de los acentos y que son patrones que nosotros podemos estudiar. Es decir, cuando ustedes hablan, no es que se escuchen poesía, porque pues no, evidentemente cuando hablamos no escuchamos poesía, pero hay patrones rítmicos que se dan por el modo en que nosotros organizamos los acentos, y a eso se le llama pie métrico. Déjenme regresar a la presentación. Después vamos a tener un elemento que se conoce como palabra prosódica. Esto es muy fácil de ver porque es un poco lo que acabamos de ver aquí. Ah, mira, pues qué curioso. En esta oración en donde tenemos una secuencia de palabras, tenemos 4 palabras, la casa es amarilla, de pronto nos damos cuenta que solamente hay 2 acentos, es decir, que solamente hay 2 palabras prosódicas, casa y amarilla. Y tiene mucho que ver con la manera en que las sílabas que no están acentuadas se agrupan alrededor de la sílaba que sí está acentuada. Por ejemplo, la casa es amarilla. ¿Cuántas sílabas así a ustedes se les ocurre? Porque piensen, o sea, tenemos 2 acentos. Esos 2 acentos son un poco lo que están rigiendo la estructura general de la frase. El acento de casa, ¿hasta qué parte creen que ustedes está influyendo? Es decir, ¿dónde podemos decir, ah, pues mira, este segmento tiene el acento en esta sílaba K? ¿Se les ocurre que solamente es casa o está abarcando otras palabras? Esto es difícil, ¿vale? O sea, es una pregunta incluso complicada, pero no sé si alguien tenga alguna idea. ¿No? Esto es importante porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una palabra prosódica, ojo, entiendan prosódica en el sentido de que justamente es una palabra que tiene un acento prosódico. Generalmente el acento va a funcionar como centro entonativo en el sentido de, mira, esta palabra tiene el acento en la sílaba K. Pero nosotros podemos ver que cuando yo digo la casa es amarilla, la casa es amarilla, la casa es amarilla, la casa es amarilla. Podemos hacer un corte. Ah, pues mira, más o menos por aquí a la mitad. No sabemos bien exactamente en dónde, pero por aquí a la mitad se nota que termina la influencia de este acento.
porque este acento está agrupando estas sílabas. La casa es amarilla. Y luego el siguiente acento está agrupando estas otras palabras en torno a sí. Es decir, como que los acentos funcionan como ejes rectores de la organización de las sílabas, que es justamente lo que viene después. La palabra prosódica van a ser aquellos segmentos o palabras que tienen acento, pero la frase fonológica va a estar dada por la manera en que ese acento organiza las sílabas que no están acentuadas. Ah, mira, pues es que tenemos un montón de sílabas que no están acentuadas. Por ejemplo, la sílaba del artículo la. Pero la, ¿por qué sabemos que pertenece o está modificando a casa? Primero porque está al lado, ¿vale? Pero también porque como es una sílaba no acentuada, va a tender a agruparse a la sílaba que está acentuada. Entonces decimos, ah, mira, la frase fonológica, la casa, es una frase en donde las sílabas que no están acentuadas se agrupan en torno a la sílaba que está acentuada. Y eso es a lo que le llamamos frase fonológica. Luego también va a existir lo que se llama frase entonativa. En este caso, la frase entonativa coincide en muchos sentidos con la entonación general de la frase, porque como es una frase copulativa y tiene pocos elementos, cuando digo frase copulativa, me refiero a frases que tienen, por ejemplo, el verbo ser. A eso se le llama frases copulativas, que llama la casa es amarilla, es una frase copulativa. Mi tío es alto, es una frase copulativa porque tiene el verbo ser, en el sentido de que está uniendo un sujeto con su predicado, ¿no? Con su característica. La casa es amarilla, mi tío es alto, el cielo, incluso esa es una copulativa, pero no vamos a meternos en el cielo es azul, la tierra es redonda, en donde generalmente damos características de algo. Entonces, las frases copulativas tienen este verbo, y este verbo, como se le llama copulativo, suele no tener un acento, que es un poco como lo que hemos visto ahorita, ¿no? Bueno, pues toda esta frase adquiere una entonación característica. Si yo simplemente la digo, la casa es amarilla, todo ese segmento tiene un patrón entonativo. No le estoy metiendo pregunta, ni respuesta, ni nada, ¿vale? Y a eso es a lo que se le llama frase entonativa, el que sería la entonación general de una frase superior a la frase fonológica. Ahorita lo vamos a ver un poco en un esquema. Les digo, no vamos a ver todo esto en el sentido de, pues es importante que se aprendan todo esto. No, porque no lo vamos a ver todo. De hecho, nos vamos a quedar en la sílaba. No vamos a ver pie métrico, mora, bla, bla, bla. Vamos a ver un poco el asunto del acento y nos vamos a detener en la frase entonativa, que es justamente lo que da la entonación a las frases. Y luego tendríamos un elemento superior que sería el enunciado. Vamos a dejarlo hasta ahí para ya no meternos en más problemas. O sea, lo que quiero un poco que se den cuenta es que después del fonema tenemos un montón de estructuras que complejizan demasiado cómo se organiza la estructura fonética de una cadena. Y de hecho, en muchos sentidos, a todo esto responde a los patrones melódicos de una lengua. Es decir, cómo una lengua se escucha en términos de cadencia, melodía, entonación, etc. Y todo eso tiene que ver con estos elementos. Como les digo, no vamos a ver todos porque no es motivo del curso y además porque no terminamos nunca, ¿vale? Es decir, los segmentos o fonemas no se presentan de modo aleatorio o desordenado, sino que se agrupan en categorías fonológicas superiores. Dependiendo un poco de qué tipo de elemento tomemos para la agrupación, vamos a descubrir que existen patrones de agrupamiento en estos constituyentes. Pues los fonemas se agrupan en sílabas, esas sílabas se agrupan en palabras prosódicas y palabras no prosódicas, porque evidentemente si existen palabras con acento, vamos a tener palabras que no tienen acento. O vamos a tener lenguas particulares, ¿no? En donde de manera individual una palabra puede tener acento, como en francés, por ejemplo. Todas las palabras tienen acento al final de la sílaba. Pero cuando se ocurre que se da una secuencia o un enunciado, en francés desaparecen los acentos de las palabras y todo el acento recae en la última sílaba del enunciado. Y un poco ahí la pregunta sería, bueno,
Y si eso ocurre, ¿cómo los hablantes entienden dónde termina y empieza una frase fonológica? ¿Vale? Es decir, esto afecta a la lengua de manera evidente, ¿sí? Y cada lengua tiene sus patrones determinados. Pero sabemos que todas tienen estos patrones en el sentido de que los fonemas no se avientan, digámoslo así, uno por uno porque sí, sino que responden a patrones de organización determinados, ¿vale? Y aquí estoy un poco tratándoles de explicar lo del enunciado prosódico. Aquí creo que cometí un error porque aquí no debería ser una frase, una palabra prosódica, pero vamos a dejarlo un poco de lado ese error que tengo ahí. Incluso yo creo que mejor les voy a presentar el que tengo en color para que quede más claro. De hecho, también les voy a subir ese cuadro para que para que lo tengan a la mano y les digo, no va a ser algo que venga así como tal en el examen, porque es demasiado complejo y no espero yo que lo entiendan de buenas a primeras, porque es difícil. Pero para que conozcan que existen estas estructuras, ¿vale? Como se pueden dar cuenta en este diagrama, yo les estoy presentando un poco el análisis de esto que acabamos de hacer. La casa es amarilla. Primero vamos a tener el nivel de los fonemas. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo lo que les estoy representando son justamente los fonemas. Déjenme solamente hacer una cosa. Creo que ya quedó, ¿no? Ay, no, es que quedó muy abierto. Algo así. Ok, a ver, tenemos el nivel de los fonemas, que sería justamente esta. La transcripción, ¿no? La casa es amarilla. Y en ese sentido tenemos la fonética segmental, es lo que hemos trabajado hasta ahora en el curso. Sabemos la descripción de cada una de ellos. Ah, no, pues que aproximante lateral, alveolar sonora. Ah, no, pues que abierta, anterior, no labializada, bla, bla, bla. Todo lo que ya sabemos. Todos esos fonemas los podemos describir. Pero esos fonemas evidentemente responden un poco a esto de los segmentos que acabamos de ver. Ah, pues el primer fonema es una consonante. El segundo fonema es una vocal. El tercer fonema es una consonante. El cuarto es una vocal. Bla, bla, bla. Y como habíamos dicho en el ejercicio, ah, mira qué curioso. Nos estamos dando cuenta que todos estos fonemas responden a estos patrones de agrupamiento. Una consonante, una vocal. Una consonante, una vocal. Luego tenemos ese problemita, pero luego tenemos otra vez una consonante, otra vocal. Una consonante, otra vocal. Una consonante y una vocal, una consonante y una vocal. Y nos damos cuenta que se pueden agrupar y que cuando uno intenta decir esta frase de manera lenta, vamos dividiendo en sílabas. La casa es amarilla. Incluso ahí en medio nos cuesta un poco el trabajo, ¿no? La casa es amarilla. Y vamos dividiendo por sílabas. Aquí nosotros tendríamos en medio del segmento, de los segmentos y de las sílabas, la mora. Pero les digo, nosotros no tenemos un patrón moraico establecido, aunque se ha intentado determinar si en español existe, pero no lo tenemos de manera evidente porque no tenemos vocales largas y vocales cortas. Entonces aquí tendríamos en medio la mora. Pero después de la mora tendríamos justamente la sílaba, que serían estos patrones de agrupamiento. Ah, mira, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. En este ejemplo vamos a ver que existen otras palabras y ustedes las pueden encontrar muy fácilmente, en donde vamos a tener sílabas más complejas. Por ejemplo, la palabra plantar, nosotros la dividimos en, incluso la vamos a escribir, ¿no? La palabra plantar. Plantar.
Y era un poco lo que yo le decía a la compañera que me decía, pues es que todas las sílabas terminan en vocal. Si ustedes dividen la palabra plantar en sílabas, me la van a dividir así, plantar. De ahí nos damos cuenta, primero, que no todas las sílabas empiezan con una sola vocal, con una sola consonante. En plantar tenemos en plan tenemos dos consonantes iniciales, ¿no? Plan. Y además tenemos una consonante final. Entonces ahí tenemos 3 consonantes que están rodeando a la vocal. En la segunda sílaba, tar, tenemos una situación un tanto similar en el sentido de que tenemos primero una consonante, que es un poco el patrón que sigue aquí, pero después de la vocal tenemos otra consonante. Entonces, no siempre ocurre que este patrón es el único, ¿vale? Va a haber convivencia de patrones. Vamos a ver que con el asunto de la sílaba sí podemos decir que este es el patrón más recurrente, pero no quiere decir que es el único, ¿vale? Entonces viene esta organización silábica. Pero después podemos darnos cuenta que existe una organización por palabra prosódica, porque nosotros podemos identificar dónde está la palabra, las palabras que adquieren el acento. Aquí es donde les digo que yo creo que me equivoqué, porque este acento no debería ir, porque sabemos que es amarilla, aquí no necesariamente aparece un acento. La casa es amarilla, solamente existirían 2, este acento no iría. Pero bueno, en palabra prosódica, por ejemplo, decimos, mira, pues es que tenemos una palabra, casa, que ustedes vayan siguiendo las líneas. Ustedes vayan siguiendo las líneas. Sí, no te preocupes, Ana Paula. Vayan siguiendo las líneas. Mira, esta palabra prosódica, y de hecho los simbolitos que les estoy poniendo aquí son los que se ocupan para determinar estos elementos. Esta palabra prosódica tiene 2 sílabas, casa. Y yo sé que es una palabra prosódica porque es una palabra que tiene un acento. También amarilla es una palabra, aunque aquí por la división silábica tendríamos que considerar la S, ¿vale? Que tiene 4 sílabas, samarilla, 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 y esta palabra tiene un acento. Aquí nos damos cuenta que esta es una palabra prosódica. Y vamos a tener palabras átonas o palabras no prosódicas. Por ejemplo, la, por eso aquí no tiene ningún símbolo, porque la es una palabra átona. Y lo mismo va a ocurrir con el verbo ser, es, que no va a tener un acento específico, ¿no? Sino que lo vamos a tener que agrupar con los otros fonemas. Entonces, tenemos palabras átonas conviviendo con palabras prosódicas. Vean cómo aquí, en palabras prosódicas, solamente estoy señalando cuáles son las palabras que tienen acento. Ya luego, cuando me salto a frase fonológica, ya voy a considerar los acentos con las palabras tónicas, átonas y tónicas. Pues mira, esta palabra tónica tiene un modificador, la casa. Yo sé que la casa funciona de manera independiente. Esto lo van a ver un poco en sintaxis y en morfología, porque es un sujeto. Vean cómo en muchos sentidos también el asunto de la frase fonológica va a coincidir con estas nociones de sujeto, predicado, verbo, etcétera. Mira, pues como esta es una frase, se le llama sustantiva o frase nominal. Lo van a ver en sintaxis, yo esperaría, ¿no? Que funcionan generalmente como sujetos y se le llama nominal porque tiene un sustantivo, ¿vale? O frase sustantiva. Mira, esta frase sustantiva tiene un núcleo prosódico que sería la sílaba K. Y alrededor de esa sílaba se organizan las otras sílabas inacentuadas, incluso la sílaba de la palabra átona que no pertenece a la palabra casa, porque yo le puedo poner una casa, por ejemplo, la casa, una casa, esa casa, tu casa, y siempre en ese tipo de frases vamos a encontrar que la sílaba que se acentúa es K. Mi casa, tu casa, esa casa, aquella casa, y vean cómo todas estas palabras de pronto dejan de tener acento, y o más que dejar de tener acento, como que su acento pierde relevancia y gana relevancia el acento de la sílaba intermedia. Entonces podemos decir, mira, eso es una frase fonológica. Y después lo mismo va a ocurrir con las otras. Pues el verbo, en este caso, aquí les digo que está mal, aquí debería haber utilizado otra frase. Pero, por ejemplo, un verbo acentuado, por ejemplo, cantar, ¿no? María cantó aquella canción. María cantó
aquella canción. Vamos a tener 3 acentos. Y esos 3 acentos van a determinar frases fonológicas diferentes. Ah, mira, esta frase funciona así. Luego tenemos un verbo que nos está marcando un tipo de frase, una frase fonológica verbal. Y luego vamos a tener una frase fonológica, aquella canción que va a funcionar como complemento del verbo, porque sabemos un poco eso de la secundaria, ¿no? Ah, bueno, pues en María cantó una canción, tenemos que María es el sujeto, que cantó es el verbo y que una canción sería el objeto directo, ¿no? María cantó una canción. Y esas 3 frases o esos 3 elementos están separados fonológicamente por un acento. Después tendríamos la frase entonativa, que en frases entonativas ya estaríamos con las nociones de sujeto y de predicado. Ah, pues mira, cuando tú dices la casa es amarilla, la casa está funcionando independientemente de es amarilla, es amarilla, es amarilla. Por eso, por ejemplo, cuando le preguntaba yo al compañero cómo dividías esa palabra, él hacía una pausa aquí, porque él identificaba, ah, mira, yo puedo hacer una pausa entonativa ahí. La casa es amarilla. Y de hecho, este es uno de los factores por los que muchas veces cometen errores ortográficos, en el sentido de, ah, pues como aquí yo puedo hacer una pausa, le voy a poner una coma. Y eso es incorrecto. Los sujetos nunca se separan de su predicado, con comas, ¿vale? Y eso se debe justamente a que las frases entonativas ya están marcando una distinción en términos de sujeto y predicado. Ah, mira, tu sujeto tiene una determinada entonación, vamos a decirlo así, y luego además también tu predicado tiene otra entonación. Entonces podemos hacer esa división. La casa es amarilla, la casa es amarilla, la casa es amarilla. Y eso se debe a las frases entonativas. Y después tendríamos una unidad superior que sería el enunciado prosódico, que es, ah, mira, yo a todo este conjunto de frases les puedo dar una entonación particular. La casa es amarilla, la casa es amarilla, la casa es amarilla. O la casa no es amarilla, ¿sí? Pudiéndole dar diferentes entonaciones a toda la frase, que ya produce un enunciado, porque no es lo mismo en términos comunicativos que yo les diga, la casa es amarilla, a decirles la casa es amarilla, o a decirles la casa es amarilla, o a decirles con la entonación que ustedes le quieran dar en la frase, ¿no? Sorpresa, susurro, ¿no? La casa es amarilla. Todos los fenómenos entonativos que le pongamos a esa frase van a producir cambios de significados. Y vean cómo la frase sigue siendo exactamente la misma, pero cuando ya estamos en el nivel prosódico, ya estamos cambiando toda la estructura, digamos, toda la curva entonativa de la frase. Ya no nos estamos deteniendo en una frase o en una sílaba claro, va a haber, la cadencia va a tener que ver con cómo modificamos, digamos, los pesos silábicos, porque eso se le llama peso silábico, en el sentido de, esta sílaba adquiere mayor peso, esta adquiere menos peso. Pero va a afectar a toda la frase, porque si yo hago una pregunta, afecta a toda la frase y a todo el significado de la frase. Si yo hago una exclamación, va a afectar a toda la frase y a todo el significado de la frase. Si yo hago una afirmación, va a afectar a toda la frase y a todo el significado de la frase. Es decir, sí va a haber un cambio que se va a afectar a toda la frase en general en el nivel del enunciado prosódico. Pero en los niveles de abajo, digamos que se basa más bien en la organización que adquieren los fonemas. Por eso es tan importante el acento. Primero con relación a cómo se organizan los fonemas en términos de consonante, vocal, bla, 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 que sería el de la sílaba, cómo se organizan los segmentos. Luego con relación al acento, que sería cuál es la palabra prosódica, cuáles son las palabras no prosódicas y cómo podemos entonces determinar las frases. El acento afectaría estos 3 niveles. Y luego tendríamos el enunciado, que aquí es donde tendríamos la entonación. La entonación afectaría este nivel, el acento afectaría estos 3 niveles, palabra prosódica, frase fonológica y frase entonativa, y aquí tendríamos solamente el asunto de la sílaba, que es cómo se organizan los fonemas, los segmentos al interior de una secuencia. ¿Vale? No sé si les quedó más o menos claro con lo que les acabo de explicar o tienen alguna pregunta específica con relación a esto.
Ay, perdón. ¿Alguna pregunta, algo? ¿O quedó todo claro? Los fonemas se pueden alargar. Recuerden que las vocales se pueden alargar. No en todas las lenguas. En algunos, bueno, más bien se pueden alargar en todas las lenguas, pero en algunos casos, evidentemente, va a ser un rasgo fonético, fonológico, perdón, como en el inglés, ¿no? Si una vocal es larga o es corta, sí importa en términos de significado. Pero va a haber otras lenguas, como por ejemplo en el caso del español, en que el alargamiento no importa, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, nosotros hacemos muchos alargamientos. Cuando, por el que acabo de hacer, cuando, eso es un alargamiento, cuando, por ejemplo, cuando hago esta muletilla, estoy haciendo otro alargamiento. Generamos alargamientos, pero no en todos los casos van a ser rasgos distintivos en una lengua, no van a producir contraste funcional. Cuando producen contraste funcional, el alargamiento es un rasgo fonológico de esa lengua, pero en español no necesariamente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, cuestión, situación? ¿Nada? Ok. Vale, entonces regresamos aquí. Bueno, ¿por qué es importante estudiar la fonética suprasegmental? Un poco por lo que ya hemos hablado. La existencia de los suprasegmentos da cuenta de los siguientes fenómenos. Patrones entonativos, claro, cómo una lengua genera determinados tipos de entonación. El ritmo lingüístico de cada lengua, dónde aparecen los acentos, dónde no aparecen los acentos, dónde aparecen las vocales largas, dónde aparecen las vocales cortas, qué tipo de patrón silábico sigue una lengua, qué tipo de vocales les gustan. Eso también es algo muy interesante, porque va a haber lenguas que de repente van a preferir un tipo de vocal. De hecho, hay un fenómeno al que se le denomina armonía vocálica, que es justamente cómo determinadas lenguas prefieren una vocal y entonces las vocales que de pronto desentonan con una vocal que a lo mejor no les gusta en un patrón silábico, la cambian para generar la armonía vocálica. Tiene que ver mucho con música, con el oído, es decir, cómo las personas perciben su propia lengua. La distribución de sílabas tónicas y átonas en lenguas con acento, como en el español y en inglés. Vamos a ver que esto en francés no aplica porque, como les digo, el acento en francés primero no es fijo, sino que se desplaza según la estructura, ¿no? La estructura, ustedes lo van a leer en el texto. Y si quieren les puedo compartir también otro texto que tengo por ahí sobre los patrones acentuales en francés. Todas las palabras, cuando las pronunciamos de manera independiente, van a tener acento al final de la sílaba, al final de cada sílaba, en la última sílaba, perdón. Pero cuando hacemos oraciones, el acento siempre va a caer en la última sílaba. El acento siempre va a caer en la última sílaba. Es decir, no es un acento fijo. Pautas de distribución de los segmentos. Bueno, tú tienes consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, pero ¿siempre lo tienes así? ¿O cómo manejas las semiconsonantes, por ejemplo? ¿O qué relación existen entre las vocales, las consonantes sonoras y las vocales? ¿Cómo se manejan estos segmentos al interior de una lengua determinada? Las restricciones de una lengua en el número de segmentos o sílabas de una palabra fonológica. ¿Cuántas sílabas puede tener mi palabra fonológica? ¿Cuántas sílabas puede tener una palabra átona? ¿Cómo distinguimos las palabras tónicas y átonas en una determinada lengua? De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos en términos de la sílaba, es muy difícil determinar en dónde empieza y termina una palabra. La casa es amarilla, ¿no? Cuando dividimos en sílabas, nos damos cuenta que si las dividimos en las sílabas como las pronunciamos, es muy difícil determinar dónde empieza y termina una palabra. Mucho de esto, de cómo entendemos en dónde empieza y termina una palabra, tiene que ver con dónde recaen los acentos, por lo menos para el español y para el inglés. Por eso es que el francés a veces cuesta un poco más trabajo de dominar en este sentido, primero porque aparecen muchos fenómenos en el sentido de resilabificación, la liaison, por ejemplo, ¿no? La liaison. Y luego además le tienen que sumar que no existen patrones acentuales
de acento fijo como en español y en inglés, sino que los acentos se mueven. Entonces, por eso a veces es muy difícil determinar en dónde empieza y termina una palabra. Eso no quiere decir que es imposible, pero puede costar un poco más de trabajo por este asunto de los acentos. Y luego las pautas suprasegmentales de las lenguas, claro, cuáles son sus tonos preferidos, la entonación, la duración de las vocales, etcétera, que producen cierto ritmo o cierta sensación dentro de las vocales. Y esto también ya un poco lo hemos visto anteriormente, ¿no? También hay patrones de preferencias en términos de los fonemas. Ah, mira qué curioso, ¿no? El francés tiene un montón de vocales redondeadas y por eso se escucha un poco siempre así, ¿no? Como si, con lo que les decía, como si siempre estuvieran dando un beso, porque tienen la boca prácticamente siempre cerrada al articular sus vocales. Y eso produce esa particularidad de la lengua. Lo mismo ocurre con los tonos, la entonación, la duración, etcétera, que van a producir determinados ritmos, melodías, sensaciones auditivas, etcétera, en una lengua determinada. Entonces, por eso es muy importante estudiar el asunto de los suprasegmentos. Creo que solamente es esto lo que nos falta. Sí. Lo voy a pasar rápido para que nos vayamos al descanso. Vamos a tener entonces, podemos dividir esos agrupamientos de los fonemas en dos tipos de categorías. Lo que vamos a denominar categorías rítmicas, internas a la palabra prosódica, porque la palabra, tanto la prosódica como la no prosódica, van a tener estos fenómenos internamente. Como la mora se refiere a lo largo o corto que sean las vocales, pues evidentemente las vocales se refieren a las vocales que conforman una palabra, ¿vale? La sílaba, pues una palabra está conformada por sílabas, que sería justamente el orden de las sílabas. Y el pie métrico, las palabras prosódicas tienen acento, entonces van a generar pies métricos al interior de la palabra prosódica. A esto les vamos a denominar categorías rítmicas, porque están al interior de la palabra con acento o con la palabra prosódica. Engloban las categorías internas a la palabra prosódica. Estas categorías se caracterizan porque pueden definirse intrínseca y exclusivamente atendiendo a principios fonéticos y fonológicos. Aquí solamente nos vamos a referir a principios fonéticos y fonológicos, sobre todo cuando lleguemos a la sílaba, vamos a darnos cuenta que vamos a utilizar la sonoridad, por ejemplo, de las consonantes para hablar de ellas en otro término, pero vamos a seguirnos refiriendo a los rasgos fonéticos, si es una vocal, si es una consonante, si es sonora, si es sorda, etcétera. Como puede ser el ritmo, también el ritmo, la tonicidad, porque la tonicidad, el acento es un fenómeno tónico, vamos a verlo también con la lectura. La sonicidad o sonoridad de los segmentos, si es un segmento sordo, si es un segmento sonoro. El peso silábico o la duración, claro, si es una vocal alargada, si es una vocal corta, si el mayor peso entonativo cae en esa sílaba, si no cae en esa sílaba, es decir, y vean, todo se restringe al ámbito de la palabra. Si yo tengo la palabra casa, yo puedo determinar todo esto. ¿Tiene mora? En español no, porque no hay largas y cortas. ¿Presenta sílabas? Sí, tiene dos sílabas. ¿Y tiene un pie métrico? Efectivamente, porque tiene un acento en la primera sílaba, casa. Y yo puedo hablar de todo lo demás, ¿no? Tiene un tono, precisamente por eso, tiene un ritmo, y las vocales son cortas, el mayor peso silábico cae en la primera sílaba, casa, y solamente con una palabra, ¿vale? Y luego vamos a tener las que se denominan categorías de interfaz, que son superiores o externas a la palabra prosódica. La palabra prosódica ya es de por sí externa, ¿no? En el sentido de, pues, casa es una palabra porque tiene un acento ahí. Casa, casa. Y es una palabra tónica o acentuada. Pero con ella puedo formar frases fonológicas, como la casa, ¿no? O frases entonativas, como la casa en este sentido coinciden porque es la frase que funciona como sujeto, pero si yo a lo mejor tuviera una frase como la casa que te regalé, tendría que diferenciar. Ah, mira, pues la frase fonológica, la casa, funciona como frase fonológica, pero la frase entonativa ya sería la casa que te regalé, porque los acentos la entonación va decreciendo dentro de esa frase. La casa que te regalé está en, no sé, en donde se les ocurra, ¿no? La casa que te regalé, y ahí vemos cómo esa frase, la casa que te regalé, tiene una curva entonativa particular, ¿vale? Y luego el enunciado. La casa que te regalé está en la montaña. La casa que te regalé está en la montaña. La casa que te regalé está en la montaña. La casa que te regalé está en la montaña.
los patrones de enunciado ya superan la palabra. Vean cómo casa ya quedó muy ahí perdida, porque ya no estamos refiriéndonos a la palabra en sí, al interior de la palabra prosódica, sino a los fenómenos que van o son superiores a esa palabra prosódica, ¿vale? En su definición, se han de tener en cuenta también su particular relación y correspondencia con otras categorías morfosintácticas, que es un poco lo que hemos visto, como la palabra morfológica, el sintagma, frase nominal, frase sustantiva, frase adverbial, frase verbal, etc. Y la oración. Pues oración interrogativa, oración exclamativa, oración dubitativa, oración bla, 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 ¿vale? Entonces son categorías que superan a la palabra prosódica. Les repito, nosotros no vamos a ver todas, solamente veremos algo sobre la enunciación y en términos de categorías o algo del acento, y en términos de categorías rítmicas, veremos el asunto de la sílaba, ¿vale? Voy a cerrar ahorita la ventana a ver si con eso se basta, si no me cambio de lugar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí con lo que hemos visto ahorita? O regresando en el descanso lo piensan y me comentan, ¿vale? ¿Sí? ¿Siguen ahí o no? Sí, profe, está bien. ¿A qué hora regresamos del descanso? A la 1:05, 1:10 por ahí. Ok, profe, gracias. Vale.